Grabando. Estimados usuarios y estimadas usuarias, mi nombre es José Martín Brón y esta es la clase número 32 de Biología Social y Socialismo Biológico. La última vez le estaba dando las clases sobre la detención preventiva. Primero les hablé de la detención arbitraria, después de la detención preventiva y cuáles eran sus procedimientos. Pero antes de continuar, quería indicarle alguna inquietud que tengo con respecto a algunos acontecimientos que están pasando en estos momentos, o que pasaron. Aunque siempre le he dicho que trato de no ser coyuntural en mis comentarios, ni de hablar de forma específica de eventos, de personas, de países, etc. Pero no quiero que se me pase la idea, porque puede servir para épocas futuras. Por ejemplo, yo considero de manera personal que el gobierno bolivariano ha tenido mucho. Vamos a tratar de no ser ofensivos. Ha sido muy condescendiente con la oposición. ¿Por qué? Porque es como, por ejemplo, les permite ser candidatos a cualquier cargo público siendo no aptos para ello. Vamos a darle un ejemplo sencillo. Imagínense ustedes que hay unos cargos vacantes para una escuela, un kinder. Y se postulan para eso 10 candidatos o 15 candidatos, lo que cantidad que sea. Entre ellos hay connotados sádicos, otros son asesinos, otros son ladrones, etc. Y todo el mundo lo sabe o lo sospecha. Hay una sospecha fuerte de ello. Usted como encargado de esa selección permitiría esas postulaciones. Más o menos un ejemplo bizarro, pero es para que entienda la mente de cualquier persona lo que quiero decir. Si yo como candidato no tengo probidad moral, o sea, mi moral es cuestionable, he emitido juicios extremos de lo que sea, yo no puedo ser candidato a nada, por lo menos en la administración pública. ¿Quién debería de poner ese filtro? Debería ser el mismo Consejo Nacional Electoral, ¿cierto? ¿Por qué no lo coloca? ¿Por qué no coloca ese filtro o un parámetro moral? Vamos a dejar eso ahí como un tema abierto para que en el futuro, si es que algún día me paran pelota, que hay no sé qué posibilidades pueda tener estos videos de que le paren a uno, supóngase que sea el 0,001%, que me hagan caso en cualquier momento, por favor coloquen ese pequeño detalle ahí a funcionar. Vamos entonces a continuar con nuestras clases de fisiología social. Voy a la computadora. Estamos en el artículo 486. El procedimiento durante la detención preventiva. La República, a través de sus autoridades o de sus representantes legales, dispondrá un lapso máximo legal de 8 días continuos desde el mismo momento de la detención preventiva para aportar las pruebas de responsabilidad respectiva y sustanciar la etapa investigativa. Si y solo si en este lapso no existieran tales pruebas o alegatos, las personas acusadas
o implicadas deberán ser dejadas en libertad y resarcírseles e indemnizárseles de manera inmediata por las molestias, incluso hasta de forma monetaria, por el lado de la parte acusadora o de la misma República, los daños y perjuicios que la acusación temeraria le hubieran causado, entendiendo que dicho resarcimiento no podrá ser inferior a 1000 unidades tributarias por cada día que la persona haya sido retenida injustamente. Pequeño detalle con respecto a este sí y solo sí. Esta frase de sí y solo sí, usted lo va a ver muchas veces a lo largo del libro. Esto yo lo tomé de la forma de hablar de la matemática. Profesor de matemática que me dio clase a mí decía mucho esta frase y la he conseguido en algunos libros de matemática y yo la adopté para mí y la coloqué aquí. Vamos a ponerlo ahí como una anécdota. Quedan fuera del derecho de este lapso probatorio en el sentido de que dicho lapso puede ser extendido. Las personas acusadas de delitos leves, moderados, graves o gravísimos. Vea usted que aquí yo no coloco el delito de falta ni de transgresión, que son los únicos que se salvan de esta extensión del lapso. O sea que los delitos de faltas y transgresiones máximo deberían durar usted 8 días preso o retenido. El resto sí puede seguir extendérsele el lapso. ¿Por qué? Porque es más difícil de repente probar su culpabilidad o por cualquier otra cosa. Pudiendo ser por delitos contra la patria, los delitos de corrupción, los delitos de acaparamiento, los delitos de especulación, los delitos de terrorismo en cualquiera de sus modalidades. O sea, yo coloco incluso el acaparamiento como un delito grave. Entendiendo inclusive que sí y solo sí, en dicho lapso, no se probare su culpabilidad, las personas acusadas o implicadas deberán ser dejadas en libertad y resarcírseles e indemnizárseles por las molestias, incluso hasta de forma monetaria, por el lado de la parte acusadora o de la misma República, los daños y perjuicios que la acusación temeraria le hubieran causado, entendiendo que dicho resarcimiento no podrá ser inferior a 1000 unidades tributarias por cada día que la persona haya sido retenida injustamente. O sea, ¿qué quiero yo decir con esto? Que estos delitos leves, moderados, graves y gravísimos también tienen beneficios si usted no se le consigue culpabilidad. Vamos a hacer una suposición. Usted es acusado de que es traidor a la patria. Vende patria. Pero no, es un delito grave, claro. Pero no se le consiguió prueba. Pero para hacer ese lazo probatorio, de 8 días tuvo que extendérsele 8, 15 días más, un año, no sé. Porque no se le consigue prueba fácilmente, así como los de corrupción no se le consigue prueba, etc. Bueno, si usted dura más de 8 días, 10 días, 20, 100 días, lo que tenga que durar, y no se le consiguieron las pruebas, usted va libre. Así debería ser la justicia, ¿cierto? Y pagársele por esa cantidad de días que usted estuvo ahí preso o retenido por averiguaciones. Así sean delitos graves, por los cuales estuvo acusado. No se le consiguieron pruebas, va para afuera y hay que pagarse, darle un resarcimiento. Ahora, si se le consiguieron las pruebas, si se le consiguió culpable, eso ya no procede, ya no hay resarcimiento.
Así es fácil. Incluso es usted el que tiene que resarcir a la República o a las que usted haya dañado. ¿Cómo lo va a hacer si está preso? Bueno, hay trabajos adentro de la cárcel que tienen que comenzar a hacer. Vamos a seguir para que pueda con usted, querido usuario, o usted, querida usuaria, pues comprender lo que quiero decir. Acuérdate que esto es una solución holística, integral. No hay que quedarse solamente en las formas externas procesales. Hay que ver cuál es el estado ulterior del proceso. Vamos a ver este artículo 487 de la detención y el proceso judicial. La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad de la persona detenida no causará impuesto alguno y ninguna autoridad deberá pretender tener derecho a exigir para ello pago alguno, exceptuando lo que estipule la presente constitución y la ley. ¿Qué es caución? Para el pueblo llano, caución es como un pago de sustitución de cárcel por un pago, pues. Claro, todos los delitos no tienen el derecho de caución. Lo interesante de esto es que en otros países existe esta tipología, pero aquí en Venezuela no existe, o que yo conozca, pues no existe esto. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, amigos, abogados o personas de su entera confianza, y estos o estas a su vez tienen el derecho a ser informados o informadas sobre los motivos, condiciones y el lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o notificadas también inmediatamente, aquí debería haber puesto una A, inmediatamente de los motivos de la detención y a que se deje constancia por escrito en el expediente sobre el estado físico y psicológico de la persona detenida, ya sea por sí misma o con el auxilio de un especialista. Se entenderá que las autoridades competentes llevarán un registro público de toda detención realizada que comprenda la identificación de la persona detenida, el lugar, la hora, el momento, las circunstancias y las condiciones de la misma, así como de los funcionarios y funcionarias que practicaron o intervinieron en la detención. Se entenderá que con respecto a la detención de extranjeros o extranjeras que se observará, además de lo anteriormente expuesto, la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia. Vamos a este punto, sobre el registro público. Porque yo coloco esto aquí. Porque prácticamente hay detenciones que se parecen arbitrarias. Te van una prefectura de policía porque se llevaron a un familiar suyo, una amistad o a un conocido y nadie sabe nada. El famoso ruleteo, pues es como cuando alguien tiene un accidente y se lo llevan rápido para un hospital, nadie sabe en qué hospital está y empiezan el padecimiento de los familiares a buscar como una especie de aguja en un pajar. No hay una coordinación de hospitales, no hay una lista publicada en ninguna parte, nadie sabe nada de nada. Y cuando aparece como los 20 días, bien guañangado, como decían antes. Porque primero, aquí no puede decir usted que es porque somos un país atrasado, porque si le falta infraestructura, le falta personal. Una simple llamada o una simple página web es suficiente para eso. Si en una página web se coloca toda aquella persona que haya sido retenida de manera automática, tiene que eso aparecer. Y una identificación de la persona, una identificación de los contactos que debería tener esa persona, etc. Porque así como cuando agarran a alguien infragante o preso, lo primero que agarran es quitarle el celular. Porque no le quitan la información y de una vez contactan con los familiares. Porque no es solamente la represión. Quiero que me entiendan. No es que yo esté a favor de los culpables.
ni que esté haciendo el papel de abogado del diablo. La idea es la famosa justicia. Usted agarra a alguien o lo agarraron a alguna persona, sea sospechosa de lo que sea, o sea en flagrancia, con las manos en la masa, esa persona tiene derecho a contactar con un abogado, a contactar con un familiar, un conocido, alguien que sepa que él está en esa situación. Y si no tiene nadie, bueno, para eso están los del Ministerio Público. Pero todo eso tiene que ser rapidísimo. No vamos a exagerar que sea a los 3 minutos, pero por lo menos que no pasen 2 horas después de haber sido retenido. 2 horas es bastante. En 2 horas se hacen muchas cosas. Es mucho pedir. Es demasiado avanzado ese sistema. No creo. Que falta una voluntad para sistematizarlo, ya sea otra cosa. Vamos a seguir porque si no me puedo extender. De la otra cosita, disculpen el fastidio. Otra cosita que quería dar a entender es que estoy comenzando a hacer esto así, esta lectura sistemática, porque usted, estimado usuario, y usted, estimado usuaria, y mi persona, sabemos que el 99% de las personas que están viendo este video no van a leer el libro. Yo les digo, ok, descárguenlo, léanlo, pero como son casi 2.600 páginas y muchas personas no les gusta la lectura, vamos a sincerarnos y yo le voy a ahorrar la mayor cantidad de lectura posible, pero tampoco puedo leer todo, porque sería interminable la cantidad de videos que tendría que hacer. Si usted, por ejemplo, estimado usuario, y usted, estimada usuaria, no le gusta la lectura, yo le voy a tratar de ahorrar esa cantidad de lectura leyendo las partes más importantes que yo considero aquí de este libro, haciendo una especie de resumen. Pero hay cosas que son imposibles de resumir. O sea que yo predije que iba a durar aproximadamente 4 o 5 videos, pero creo que me voy a extender un poco más. Así sean 500 videos, pero me parece que es mucho mejor eso por ese tema que le digo de la sinceración. Sincerarse. Usted y yo sabemos que usted no va a leer nada. Es más fácil que yo lea eso de una vez y tenga que soportar mi hermosa voz como le dije la última vez. Vamos a seguir. Del atentado a la libertad individual. Cualquiera que ilegítimamente haya privado a alguna persona de su libertad personal sin implicación de otros delitos será castigado con prisión de 1 a 3 años con la confiscación proporcional de sus bienes muebles e inmuebles. Si la persona culpable para cometer el delito o durante su comisión hizo uso de amenaza, sevicia o engaño, o si lo cometió por espíritu de venganza, malicia o lucro, o con el fin o pretexto de religión o asuntos políticos, o si secuestró, aquí debería poner un acento, secuestró a la persona para ponerla bajo esclavitud o explotación sexual al servicio militar del país extranjero, la prisión será de 3 a 5 años con la confiscación proporcional de bienes, muebles e inmuebles. Usted dirá que esta es muy poca cantidad de tiempo, pero más adelante yo lo explicaré por qué coloco tan poco tiempo. Si y solo si del hecho ha resultado algún perjuicio grave para la persona, la salud o los bienes de la persona agraviada o de sus familiares y allegados, la pena de prisión podrá ser el doble con la confiscación proporcional de bienes muebles e inmuebles. Ok, otra digresión.
que le quiero dar a entender, estimado usuario y estimado usuario. Cuando yo comencé a hacer esta sistematización de lo que son los delitos y cuáles pueden ser las penas que puedan conllevar, también traté de minimizar la cantidad de tiempo que deberían de pasar una persona presa. Te dirán, bueno, pero yo me estoy contradiciendo, que yo no quiero que vaya nadie preso. No, no es eso. Sino que hay que, como le expliqué hace rato, sincerarse. Vamos a dejar varios temas abiertos aquí. ¿De dónde nacen los delincuentes? ¿Nacen por generación espontánea? ¿O es que hay una falla en el sistema educativo? Si usted no considera que hay una falla en el sistema educativo, ya por ahí tiene una falla usted en lo que se llama la lógica dialéctica de la realidad. ¿Por qué? Vamos a hacer varios ejemplos sencillos. Lo natural de la persona o del humano es el salvajismo y es la ignorancia. Es natural. Es como imaginarle unos monos en una selva. No tienen escuela, no tienen nada y aprenden por instinto. Bien, esa es su naturaleza. Es ser salvajes. No tener educación. Comportarse delincuencialmente. Usted agarra y pone un saco de banana o de cambures en una mata donde hay un poco de mono y los monos no van a respetar propiedad privada ni nada parecido. Eso se lo van a comer. Es su naturaleza. Es igual que la naturaleza de la tierra es la oscuridad y el frío. ¿Por qué? Porque si usted le quita el sol ya no hay luz, no hay calor. Su naturaleza real es la noche, pues, la oscuridad. Igual que la naturaleza real y natural, para ser redundante, es la delincuencia. Y es solamente a través de la educación que se puede minimizar un poco esa tendencia natural. O sea que estamos fallando como sociedad en la educación de los ciudadanos. O sea que la sociedad tiene que asumir sus consecuencias y su responsabilidad y no cargarlo sobre la persona. Ah, no, voy a meterle 1.000.000 de años preso. Ajá, y tu responsabilidad es porque tú lo hiciste o dejaste que él fuera así. Como dije, es un tema abierto al debate. Vamos a continuar. Sí, ok, cualquiera que sin autoridad y sin derecho para ello, por medio de amenazas, violencias, sevicia, engaño u otros apremios ilegítimos, forzare a una persona a ejecutar un acto al que la ley no la obliga de manera expresa y taxativa, o a tolerarlo, o le impidiera ejecutar un acto que no le está prohibido por cualquiera de las leyes, será penado con prisión de 1 a 3 años y multa de 1.000 a 5.000 unidades tributarias. Si el hecho ha sido un abuso de autoridad pública o si el hecho ha resultado del hecho ha resultado algún perjuicio grave para la persona agraviada o para la salud o los bienes del agraviado, la pena será de prisión de 3 a 5 años y confiscación proporcional de bienes muebles e inmuebles. Si y solo si el culpable espontáneamente ha puesto en libertad a la persona a la cual le violó sus derechos o libertades individuales antes de toda diligencia de enjuiciamiento, sin haber conseguido el fin que se proponía ni haberle ocasionado daño alguno, la pena será de 1 a 3 años con multa mínima de 1.000 a 5.000 unidades tributarias. O sea, ¿cómo es esto? O sea, yo te pongo preso, yo te retengo, pues. Lo que aquí dice, cualquiera que ilegítimamente haya privado a alguna persona de su libertad personal,
sin implicación de otros delitos. Ok, yo te metí preso un día, 2 días, ok, lo que sea. Pero después te dejé libre. Eso no significa que tú no puedas ir preso. Usted cometió un delito, una especie de secuestro ahí. Entonces la pena sería de 1 a 3 años, con una multa de 1.000 a 5.000 unidades tributarias. El que fuera de los casos indicados y de otros que prevea la ley, amenazare a alguno con causarle un daño grave e injusto o con quitarle alguno de sus derechos y libertades individuales, será castigado con prisión por tiempo de 1 a 13 meses, con multa mínima de 1.000 a 3.000 unidades tributarias previa querella del amenazado. O sea, ¿por qué yo coloco esto? Este, este artículo del atentado a la libertad individual. Ok, lo coloco, estimado usuario y estimada usuaria, porque por lo menos aquí, en Venezuela, no es que estemos acostumbrados, pero sí tenemos experiencia de bastantes policías matraqueros. Hemos sufrido, pues, como pueblo, hemos sufrido la injusticia y el abuso de poder bastantes veces, durante mucho tiempo. Y la única manera de evitar eso es poniendo leyes que se llaman draconianas. Las leyes draconianas son leyes muy fuertes para ver si la persona deja de portarse mal. Y la mejor manera de hacerlo es atacando sus intereses personales. Porque yo te puedo decir, no, ok, te voy a quitar el rango, te voy a quitar el uniforme, eso no duele. Acuérdense que hay personas que son muy cínicas. Pero si yo te arresto y te quito dinero de tu bolsillo, ahí sí te va a empezar a doler. Vas a comenzar a pensarlo 2 veces para cometer un delito. Se va a acabar la matraqueadera, se va a acabar eso de secuestro y extorsión que hacen muchos policías, se va a acabar eso de que te siembro evidencia falsa, debería de acabar eso de esas amenazaderas. Así como le expliqué, que por lo menos a mí personalmente no me gusta que las personas del Consejo Comunal se le crezca el ego y empiezan a amenazar a sus vecinos, que crean que, como decían antes, creen que tienen a Dios agarrado por una chiva, por la chiva. Claro, es otra connotación más grosera, pero vamos a ponerlo más suave. Creen que tienen a Dios agarrado por una chiva o por la chiva. No, todo el mundo tiene que saber la humildad. ¿Qué es la humildad? Hasta dónde llegan sus deberes. No extralimitarse. Tu deber no es ser un echador de broma. Tú debes mantener el orden, hacer lo que tienes que hacer y ya. No te pongas creativo. No te pongas a matraquear personas, no amenaces. A nadie le gusta que lo amenacen. Ese también es un delito. Vamos a seguir porque me puedo poner yo creativo. Vamos a continuar. Entonces estamos por el artículo 489 del arresto ciudadano y de los delitos infragantes. Pero vamos a hacer una especie de pausa musical para oxigenar la mente.
Ok, ya volvimos. Ahora, del arresto ciudadano y los delitos infraganti. Toda autoridad de la República está obligada a detener a la persona autora de un delito, sean estos de carácter militar o civil, especialmente si la persona que lo comete es sorprendida infraganti o que se tenga la fuerte sospecha que lo va a cometer. Toda persona, ciudadano o ciudadana particular, esté investido o no de autoridad, podrá igualmente detener a las personas culpables o sospechosas de delito, especialmente si estos delitos son infraganti, y en caso de realizar dicha detención, entregará a la persona detenida lo más rápidamente posible a la primera autoridad civil, militar o policial que encuentre, a fin de que sean puestas a la orden del funcionario o autoridad competente. Estas facultades para realizar arrestos ciudadanos no deben tomarse como una prerrogativa o libertad absoluta para realizar arrestos arbitrarios a personas inocentes, simplemente por realizar venganzas personales o bromas pesadas, o en ejercicio de mala fe, realizar acusaciones temerarias, desviación de la justicia como un falso señuelo para ocultar o proteger a los verdaderos perpetradores del delito, darse importancia personal, realizar actos imprudentes o excesivamente osados, distorsionar la verdadera aplicación de la justicia, hacerse pasar por una verdadera autoridad o para suplantar de plano las autoridades legítimas. Golpear, vejar, insultar, maltratar, torturar, extorsionar, secuestrar, violar o matar a las personas detenidas. Ejercer por mano propia la justicia sin más trámites que el juicio sumarísimo, sin derecho a la defensa y sin pasar a manos de las autoridades competentes. Vean esta ilustración de unas personas asiáticas que viven en una balsa. Bueno, ¿qué es lo que quiero yo colocar con esto? Con respecto al arresto ciudadano y los delitos infraganti. Estimado usuario y estimado usuario, usted como persona normal, entre comillas, ¿verdad? Porque todos tenemos un poquito de loco y de todo. Usted debería tener autoridad de hacer arrestos si no hay una policía cercana, porque a veces no hay policía al lado de uno, y cuando se les llama a veces se tardan 1 hora, 2 horas, si acaso llegan. De aquí a que llegue un policía se cometen muchos delitos, pero es el pueblo mismo el que tiene que cuidarse. Te lo digo por experiencia personal, que me han pasado muchas cosas. Y entonces, sí, en la Constitución, porque esta es una propuesta constitucional, yo le doy la autorización a usted, o se le da la autorización de que usted pueda hacer arresto ciudadano, se le llama así, arresto ciudadano. En otros países ya existe esa posibilidad. No es para que usted se exceda en sus prerrogativas. No es porque usted vaya a linchar a la persona, no es porque usted lo vaya a agarrar y a darle golpe, maltratarlo, torturarlo, secuestrarlo y todo lo que termine en algo. No. Es como una especie de ayuda a la policía. Y para eso están los mismos celulares. Te dice, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, porque vendría siendo su palabra contra la otra persona, a menos que haya 1 millón de testigos. Acuérdense que ahora todo es tecnología. Usted solo o con otra persona pudo agarrar a alguien que hizo un delito o iba a cometer un delito, estaba armado, estaba al acecho, etcétera, y usted pudo agarrarlo. Usted con su celular tiene que haber activado una vez la cámara de grabar. Lo grabó el procedimiento, otra persona lo grabó, no hay novedad, esa es una prueba también del delito. Una prueba tangible.
No es que solamente sea su palabra contra la de otra persona, porque de repente van a suponer, su vecino le cae mal y usted quiere echarle una broma. Entonces usted lo agarró y lo acusa de cualquier cosa, su palabra contra la de él. Y empieza una situación interminable de juicios, contrajuicios, impugnaciones, etc. Y acuérdense de lo que le expliqué. Si usted de mala fe actuó, usted puede incluso ser usted mismo preso. Y aparte de eso, paga multa. Así de fácil. Si usted quiere asumir esa responsabilidad, asúmala. Pero como le expliqué, cúbrase la espalda. Claro, si esto es aprobado en algún momento que esté el planeta girando, tomar celular o una cámara y grabar el procedimiento. Que no es fácil porque necesita usar las dos manos. Ingéniesela. De muchas formas. Vamos a continuar. En el artículo 490 de los delitos infraganti, se considera delito infraganti el que se comete actualmente, acaba de cometerse o va a cometerse de forma inminente. El delito infraganti es aquel por el cual la persona culpable se vea perseguido por la autoridad o señalado por la opinión pública o que se le sorprenda quiere decir poco tiempo, de haberse cometido el hecho punible, en el mismo lugar, momento y circunstancias donde se cometió el delito o que se va a cometer de forma inminente. Aquí debería colocar no solamente en el mismo tiempo o lugar, sino que si usted cometió un delito y se fugó y se metió en un apartamento, un hueco, un rancho, se le consiguió ahí con las pruebas del delito, también es considerado infragante. Pero estas cosas yo le conseguí de como le expliqué, de los códigos civiles viejos que deberían de ser actualizados. Yo no quise ponerme muy creativo en esto porque hay personas que a lo mejor no van a entender algunas cosas que podría haberle añadido aquí. Porque ya de por sí este es un lenguaje bastante enrevesado, como dicen por ahí. El delito infragante es aquel donde también, aparte de las personas, se consiguen armas, instrumentos, vehículos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamentos de convicción que las personas acusadas son las culpables. Ok, si hubiera más de una persona enjuiciada o imputada, deberán mantenerse separadas e impedir su comunicación entre sí hasta que hayan rendido su indagatoria. Porque este es otro error que comete la policía. Amuñuña a todos los presos y entonces ellos se acuerdan entre sí qué es lo que van a decir, qué van a dejar de decir, etc. Se llama delito infraganti el que se estuviera cometiendo en tiempo real o que se acabara de cometer cuando se ha sorprendido el delincuente, entendiéndose sorprendido en el acto de manera infragante. Los delitos infraganti pueden darse en las siguientes circunstancias. El criminal es detenido en el momento de estar cometiendo el delito. Y falta la I y la N. El detenido o perseguido inmediatamente después de cometido el delito, si la persecución durara o no se suspendiese, mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de las autoridades que le persiguen. Como les expliqué, esta es una redacción de las épocas antiguas, de los libros viejos. O sea, son taxativas estas transcripciones. Porque, disculpa la digresión. No es que yo sea totalmente original en estas redacciones. Acuérdese de lo que le digo. Yo he tenido que alimentarme de varias fuentes y algunas partes son de las partes más viejas de la jurisprudencia, se le llama así. Y no me quise
no quise profundizar ¿cómo se puede explicar? En la reforma judicial, así, a nivel legal, pues. Eso se lo dejaría yo a los juristas modernos. Pero sí hay cosas que hay que cambiar o mejorar en la redacción, me refiero principalmente, para adaptarla a los nuevos tiempos. Acuérdate que todo va evolucionando. Así como yo traté de adaptar a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, pero no todo está basado en eso. También tuve que adaptarme y adoptar los procedimientos del Código Civil, Código Penal, Código de Procedimientos mercantil, etc. Todos esos son códigos y leyes viejas, por decirle algo, de 1800 para arriba. Muchas no están actualizadas de hace como 100 años. Su lenguaje es vago o no es aplicable al momento, o incluso las unidades tributarias no son son irrisorias, para decirlo de esa forma. Y si no se corrige ese pequeño detalle, o sea, yo podría corregirlo, pero daría como 5 o 6 años para hacerlo. Porque yo soy una sola persona. Esto debe ser una cantidad de personas mayor a una persona. Y aparte de eso se necesita, como decirle, recursos económicos y recursos de investigación. O sea, demasiado estoy haciendo yo, más bien. No es que sea una excusa, pero sí es una excusa. Vamos a seguir. El delito y el sumario judicial. Constituye el sumario las actuaciones encaminadas a averiguar y hacer constar la perpetración de los hechos punibles con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los presuntos agentes con el aseguramiento de sus personas y de los objetos activos y pasivos de la perpetración. Después de la detención judicial preventiva de la persona indicada, el sumario debe estar concluido dentro de un plazo máximo de los 30 días después de la detención. Las citas y diligencias que no hayan podido evacuarse en este término se evacuarán en el plenario. O sea, se refiere al juicio plenario, ¿no? Todas las autoridades del Estado, del poder público, del poder popular, funcionarios de policía, militares y las personas que colaboren con ellos están obligados a guardar absoluto silencio con respecto a las diligencias del sumario en que hayan intervenido. Inmediatamente después que los funcionarios o autoridades antes mencionados descubran o tengan noticias de que se ha cometido un delito de acción pública o que se intentan cometer de forma inminente, deberán trasladarse sin demora alguna al lugar del suceso, incluso sin necesidad de denuncia, y darán al mismo tiempo aviso a las autoridades judiciales. En el sitio del delito tomarán las medidas necesarias para que las huellas o pruebas del hecho no desaparezcan o sean distorsionadas y para que los estados de los lugares no sean modificados o contaminados. Miren esta ilustración, este es de un cuadro de un señor que se llama La Venus Durmiente del Baus. Supuestamente es una persona durmiendo, soñando. Vamos a continuar. Las autoridades competentes se ocuparán de los objetos, animales, papeles, armas, dinero o instrumentos o vehículos que hayan servido o estuvieran preparados para la comisión del delito y cualesquiera otros elementos que puedan servir para el objeto de las investigaciones, cuando exista fundado temor de que las huellas o evidencias pueden desaparecer. Cumplirán las diligencias necesarias para dejar constancia de aquellas.
toda persona o autoridad del Estado, del poder público y del poder popular que se abstenga indebidamente de actuar según el deber de su autoridad o que se abstenga de enviar a la autoridad judicial correspondiente y competente las diligencias que hubiesen evacuado o compilado o que violen disposiciones legales o disposiciones reglamentarias o que emitan, distorsionen o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones, salvo lo dispuesto en leyes y reglamentos especiales, serán sancionados disciplinariamente de manera inmediata por los jueces, tribunales de instrucción, tribunales disciplinarios o por el juez de la causa, con multas que van desde 30 sueldos mínimos hasta medidas de suspensión, remoción o traslado en correspondencia y proporción a la falta cometida, sin perjuicio de las acciones penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Sé que fue un poco extenso esto y complicado de entender, pero como resumen le puedo decir que el que se abstenga indebidamente de actuar tiene que ser sancionado. De la falta de celo y actividad en la forma de los sumarios serán responsables disciplinariamente los funcionarios de instrucción ante el juez superior de la causa, a no ser que lo fuesen criminalmente con arreglo a las leyes. Como les expliqué, estas son redacciones viejas, antiguas. Entonces, para decirlo de una forma entendible, alguien que no tenga cuidado al hacer los expedientes puede ser sancionado. Aquí hablo de algo que no está especificado en la Constitución. Y hablo del sentido común. Este es el artículo 492. El sentido común es la facultad humana de juzgar las cosas y los acontecimientos basándose en la razón y en la lógica. En otras palabras, quien tiene sentido común es aquel que observa con atención lo que sucede a su alrededor, tratando de encontrar las razones verdaderas de los acontecimientos y de valorizarlos fríamente. El sentido común consiste también en considerar un punto cualquiera de la realidad y estudiarlo con apego a las leyes incontrovertibles de la ciencia y de la naturaleza, sin pasión, sin prejuicios y con la serenidad de la conducta y la experiencia, de la cordura y la experiencia, y actuar entonces de manera lógica y consecuente. Quien adquiere la costumbre de basarse en el sentido común para la solución de los problemas adquiere pronto la valiosa calidad de la observación minuciosa, la lógica y un perfecto equilibrio intelectual. Todo ciudadano y toda ciudadana tiene el deber y el derecho de utilizar el sentido común para el mejor funcionamiento de la sociedad. ¿Es común el sentido común? Vamos a dejar esa pregunta abierta para los estimados usuarios y estimados usuarios. Ahora le voy a hablar sobre los delitos. De los delitos. Estimado usuario y estimado usuario. El delito es algo, como le expliqué, algo natural y consustancial con el ser humano. Si usted lleva eso al mundo animal, los animales se comportan delincuencialmente, según las leyes humanas, pues. Solamente funciona la ley de más fuerte, la ley del instinto, la ley de la supervivencia de los más aptos. En la sociedad humana, el delito normalmente se comete por una debilidad. O sea, una debilidad no es que sea justificable, pero sí es una explicación de por qué es la causa del delito. Usted me dirá que yo me contradigo mucho.
sí me contradigo. Pero para explicarle por qué digo que es una debilidad. Vamos a suponer que una persona comete un acto delictivo en contra de la propiedad. ¿Por qué? Era una debilidad mental o era una debilidad económica que sufría la persona o era una debilidad del ego, porque el ego, si usted se deja manejar por el ego, usted se vuelve débil. Usted es fácilmente manejable por los halagos, por querer ser más importante de lo que es, por querer aparentar lo que no es, y eso lo lleva a un delito, a cometer un delito. O por otra causa, por ejemplo, usted no es, no es, no tiene mucha seguridad en sí mismo y necesita cosas externas para sentirse bien, etcétera, para sentirse realizado, como dice. No, quiero ser alguien. Ay, ¿qué llama tú ser alguien? Ya no eres alguien, pues. Ya existes, eres alguien. No, que quieres títulos y quieres cosas, y quieres la famosa aprobación social, ya sea otra cosa. Pero eso no significa ser alguien. Ya eres alguien al haber nacido. Nadie son los que se han muerto. O sea, que ya no existen, pues no se ven de forma tangible. Pero ya eso es un tema para la parte esotérica. Cuando yo les esté hablando de la parte metafísica, y vamos a hablar sobre este tema. Pero quiero que sepan que los delitos que yo coloco aquí, lo hice como una especie de preestudio de la taxonomía, de la clasificación taxonómica. Y los clasifiqué en grados. Y dependiendo de los grados, los clasifiqué también en la forma de corrección y a qué tribunal le corresponde. No es que yo esté inventando el agua tibia ni nada parecido. Pero como les expliqué, hago todas estas charlas de introductoria porque cuando comience a leer, usted se va a fastidiar mucho de repente. Y a lo mejor la mitad de lo que yo esté leyendo no lo va a entender o no le va a interesar. Pero este es para las personas que estén bien interesadas en el tema y que quieran aplicarlo en la realidad, principalmente. Vamos a seguir. Título 2 de las características generales de los delitos y de las penas. Capítulo 1 de los delitos, transgresiones y hechos punibles. Artículo 493 de la definición de delito. Se conocerán como delitos, transgresiones y hechos punibles a toda violación o quebrantamiento de la ley o de esta Constitución, sea por acción o por omisión. La sociedad venezolana, como un gran organismo dotado de vida real, crece y se desarrolla compuesto de un orden propio funcional y que mantiene su estabilidad y equilibrio por medio de preceptos legales promulgados para protegerse a sí mismo de toda desviación violenta o indebida o de infracciones fraudulentas de las leyes, aquí me faltó la S, y normas que realicen o puedan resultar en actos dañinos a la sociedad. Una buena muestra de ello es esta Constitución, que constituye un verdadero contrato social de convivencia ciudadana. Entonces se considera delito a la acción voluntaria o involuntaria que está penada por la ley, por lo que la contravención voluntaria o involuntaria, consciente o inconsciente, a un precepto legal, de una perturbación de orden jurídico o de una lesión del derecho, es lo que caracteriza el aspecto punible del delito. Los delitos se clasifican en delitos públicos y en delitos privados. Los delitos públicos corresponden al orden público, como por ejemplo el homicidio, el robo, la estafa y otros. Los delitos privados solo afectan a intereses particulares, como por ejemplo la injuria, la calumnia, el rapto, el adulterio y otros. Y existen también los delitos políticos, que atentan contra el cuerpo social de la República y contra el orden público.
se clasifican los delitos como consumados cuando el culpable realiza por completo sus propósitos y delitos frustrados cuando la persona culpable realiza todos los actos que una vez ejecutados deberán producir el delito y que por causas independientes de su voluntad no se lleva a cabo. Los delitos de tentativa son conocidos en el caso de que la persona culpable principie directamente en su realización o que insiste de alguna manera en su realización y no lo termine por causas o accidentes contrarios a su voluntad. Son delitos las acciones u omisiones voluntarias o involuntarias penadas por la ley. No será castigado ningún delito con pena que no se haya establecida por una ley anterior a la perpetración. Se entiende por dolo el fraude, simulación y mala fe con intención astuta y maliciosa. Y en los contratos y otras acciones delictuosas, el dolo es la producción de un resultado típicamente antijurídico, con conciencia de que se quebranta el deber, con conocimiento de las circunstancias del hecho y del curso esencial, de la relación de causalidad existente entre la manifestación humana y el cambio en el mundo exterior, con voluntad de realizar la acción y con representación del resultado que se quería o que se quiere o ratifica. ¿Qué es esto? El dolo entonces es un fraude o simulación y mala fe, pero es consciente, es hecho de manera consciente, pues. Se entiende por culpa a la falta más o menos grave que se comete voluntariamente o involuntariamente, que causa un daño por falta de precaución o con la intención exprofeso de causar dicho daño. Este animalito aquí, este es una especie de ciervo o venado guindando en una mata. Claro, ya está comido por este animal que es una especie de leopardo, el felino, con la barriga bien llena, montado encaramado en una mata. Tiene que tener fuerza para subir este bicho aquí, inteligencia para guindarlo aquí, etcétera. La culpa es la producción de un resultado típicamente antijurídico por falta de previsión del deber de conocer, no solo cuando ha faltado al autor la representación del resultado que sobrevendrá, sino también cuando la esperanza de que no sobrevenga ha sido decisiva de las actividades del autor, que se producen sin querer el resultado antijurídico y ratificado. Vamos a hacerle una especie de exégesis hermenéutica de esto. Yo también estoy diciendo palabras extrañas para esclarecer algo confuso. ¿Qué dice aquí de la culpa? La culpa significa, aquí en este pedacito, que así usted no quiera que haya pasado algo, pasó por culpa suya. Así usted no haya querido ese resultado. Vamos a suponer un ejemplo. Usted va manejando tranquilo su vehículo y sin querer se descuidó, vio para un lado y atropelló a alguien o a un perro o a un animal. Lo hizo sin querer, ¿verdad? Pero es culpa suya, lamentablemente, porque usted es el que va manejando. Se haya descuidado o haya tenido precaución, etcétera, pero lo atropelló. El resultado final, pues, es lo que interesa. O sea que, quiera o no quiera, usted fue el culpable porque usted es el que hizo la acción de manejo de ese vehículo. Es un ejemplo más o menos bulto, pero es para que da a ilustrar lo que quiere decir todo este poco de palabras raras. Entonces vamos a seguir, pero en el artículo 494 de la responsabilidad civil, y lo vamos a dejar hasta aquí porque ya pasó la hora. Para la siguiente clase, entonces comenzamos a partir de aquí, de la responsabilidad civil. Nos vemos entonces en la siguiente oportunidad.